Potsdam, 17 de julio de 1945. La conferencia de los países victoriosos comienza en el Palacio de Cecilienhof. Los periodistas describen entusiasmados el césped perfectamente cortado, los cientos de árboles ornamentales y el parterre con geranios rojos dispuestos en forma de estrella. También toman nota de la gran mesa redonda que se hizo especialmente para esta reunión en una fábrica de muebles de Moscú. A las 5 de la tarde, los participantes de la conferencia ingresaron a la sala de reuniones. Solo unos pocos sabían que lo que ocurría a puerta cerrada no se parecía en nada a unas negociaciones entre aliados. Uno de los participantes en la reunión, Andrei Gromyko, embajador de la URSS en Estados Unidos por aquel entonces y futuro ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética, recordaba: el ambiente en la mesa redonda carecía de la cordialidad que aquel momento histórico exigía. La cordialidad que esperaban tanto los soldados de los ejércitos aliados como los pueblos de todo el mundo y que era de esperar teniendo en cuenta el recuerdo de los caídos en aquella guerra. No había cordialidad en absoluto. Truman, quien había asumido la presidencia de Estados Unidos tras la repentina muerte del presidente Roosevelt, apenas ocultaba su animadversión hacia la Unión Soviética. Mientras tanto, el primer ministro británico Churchill estaba jugando un doble juego. Le sonreía a Stalin sabiendo perfectamente que en Londres ya se había elaborado un plan detallado para atacar a la Unión Soviética. En la cálida primavera de 1945 parecía que la paz había llegado a todo el mundo para quedarse. Parecía que a partir de ahí todo seguiría así, y solo así. Pero no eran más que raros destellos de calidez y luz en medio de la gélida oscuridad de la hostilidad y el odio entre los dos polos del orden mundial del siglo XX. ¿Por qué la paz que todos tanto esperaban y anhelaban se convirtió en una nueva guerra prolongada? ¿En qué momento y en qué punto la historia de la posguerra dio un giro fatal? ¿Qué decisiones y sobre todo qué personas influyeron en este curso de los acontecimientos? Empecemos por el principio. Abril de 1945. El Ejército Rojo ha liberado Austria. Las tropas aliadas expulsan a los nazis de Italia. Las tropas estadounidenses liberan a Europa Occidental de los nazis y avanzan hacia el río Elba, donde se reúnen con las tropas del Ejército Rojo. Mientras los aliados con su esfuerzo en conjunto acercaban el final de la guerra más sangrienta de la historia de la humanidad, en las oficinas del Comité de Jefes del Estado Mayor del Reino Unido se urdía un plan para atacar a la Unión Soviética. Su nombre en clave era Operación Impensable. Parece que el nombre de la operación es muy acertado. La propuesta consistía en lanzar un ataque militar contra las tropas soviéticas justo al final de la guerra. Los planos y detalles de la Operación Impensable se conservan actualmente en los archivos nacionales del Reino Unido, en una carpeta titulada Rusia amenaza para la civilización occidental y clasificada de alto secreto. No fue hasta el año 2021 en que se publicaron algunos extractos del plan por parte del diario The Telegraph. La Operación Impensable se concibió como una ofensiva militar de los aliados occidentales en lo más profundo de los territorios ocupados por la Unión Soviética. Su objetivo era imponer a Rusia la voluntad de Estados Unidos y del Imperio Británico.
A finales de los 90, trabajaba en el Instituto de Historia Universal de la Academia de Ciencias de Rusia. Solicitamos a nuestros socios británicos del archivo este documento y lo recibimos en inglés. Para ser sincero, fue toda una sorpresa. Publicaron un mapa que mostraba cómo las tropas británicas y estadounidenses avanzaban hacia territorios que entonces estaban ocupados por tropas soviéticas, hacia Alemania Oriental, hacia Polonia y más allá, hacia la propia Unión Soviética. Richard Belf, par vitalicio que estaba al tanto de la operación impensable gracias a su trabajo en la Cámara de los Lores, sabía que la orden de ponerla en marcha había procedido directamente del entonces primer ministro Winston Churchill. Churchill siempre fue anticomunista. Así fue desde los tiempos de la fundación del Partido Comunista. Esa animadversión solo quedó temporalmente atenuada por la lucha compartida contra Hitler, un enemigo mucho más amenazante para Londres. Durante la guerra contra Alemania, el primer ministro británico estaba dispuesto a forjar cualquier alianza, incluso una que antes se consideraba impensable. Cuando comenzó la guerra, Churchill dijo que habría hecho un pacto con el diablo si eso hubiera ayudado a derrotar a Hitler. Y por diablo se refería a la Unión Soviética, o en particular a Stalin. En septiembre de 1941, tres potencias, la Unión Soviética, el Reino Unido y Estados Unidos, se unieron contra Hitler. Una parte fundamental del pacto con Stalin consistía en abrir un segundo frente en Europa. Se prometió que el segundo frente estaría listo antes de finales de 1942, pero no se abrió hasta el 6 de junio de 1944, un año y medio después de lo que Roosevelt había prometido. Churchill se negó a cumplir con lo prometido respecto al segundo frente, a pesar de que inicialmente había dicho que lo haría. Las conversaciones sobre la apertura de un segundo frente en Europa se mantuvieron desde los últimos meses de 1941 y durante los años 1942 y 1943. Así pues, cuando los líderes de la coalición contra Hitler se reunieron por fin cara a cara, Stalin ya conocía bien las tácticas del primer ministro británico. En la conferencia de Teherán, la delegación soviética preguntó sin rodeos a los aliados si iban a ayudar o no. Cuando Churchill volvió a eludir la pregunta, Stalin se levantó y le interrumpió. Aquí no hay nada para nosotros. Tenemos demasiado que hacer en el frente. Solo la intervención del presidente Roosevelt salvó la conferencia del fracaso total. Roosevelt le dijo a Churchill, los soviéticos detestan a la mayoría de sus principales dirigentes. Se lo dijo a los británicos. Y añadió, no confían en ellos, pero siguen confiando en nosotros. Así que déjenos tomar la iniciativa. En Teherán, las relaciones entre el presidente estadounidense y el líder soviético fueron más allá de la simple confianza. Para gran sorpresa de Churchill, llegaron a ser casi cordiales. I may say that I got along fine with Marshal Stalin. He is a man who combines a tremendous, relentless determination with a stalwart good humor. I believe he is truly representative of the heart and soul of Russia. And I believe that we are going to get along very well with him and the Russian people. Very well indeed. Roosevelt tenía la ilusión de poder controlar a Stalin. Pero para controlar a Stalin, habría que hacer quedar a Churchill en una situación ridícula. A Churchill no le gustó esto y trató de contrarrestarlo, pero no logró hacerlo porque la realidad era que Rusia tenía a la gente y Estados Unidos el dinero. Cuando los dos países entraron en la guerra, el Reino Unido ya se había convertido en una mera tercera parte. Tras la apertura del segundo frente en Normandía en el verano de 1944, Roosevelt y Stalin estrecharon tanto sus lazos que en la conferencia de Yalta celebrada en febrero del año siguiente, ambos líderes discutieron entre ellos el reparto de esferas de influencia en el mundo de la posguerra. Stalin prometió en Yalta que la URSS se uniría a la Guerra del Pacífico 3 meses después de que terminara la guerra en Europa. Así que Roosevelt estaba contento de haber llegado a tal acuerdo. Se firmó la Declaración sobre la Europa Liberada. Stalin parecía ser más flexible en algunos asuntos y Roosevelt concedió a los soviéticos la esfera de influencia en Europa Oriental. En la familia de Winston recuerdan hasta ahora cómo en la primavera de 1945 el primer ministro británico se preocupaba por la reconciliación entre los líderes de la URSS y Estados Unidos.
El estado de salud de Roosevelt se deterioró mucho y ya no era capaz de plantarle cara a Stalin como lo habría hecho en el pasado. Mi abuelo veía perfectamente lo que iba a pasar y cómo el comunismo se extendería por Europa. Eso era lo que más le preocupaba. En cambio, a Roosevelt le preocupaba el lejano Oriente. Así que tenían dos prioridades diferentes. Creo que es ahí donde surgieron los problemas. El 12 de abril de 1945, Franklin Roosevelt muere repentinamente. Cuando Roosevelt murió, Stalin estaba devastado y muy deprimido. El embajador Harriman fue a ver a Stalin y luego dijo, Stalin está a punto de llorar. Durante toda la reunión, Stalin le tomó la mano a Harriman y le habló sobre sus profundos sentimientos hacia Roosevelt. Harriman le aseguró que mantendría la misma buena relación con el sucesor de Roosevelt, pero Stalin lo dudó y tenía razón. Creo que la Guerra Fría empezó con la muerte de Roosevelt y Churchill fue un gran luchador en la Guerra Fría. En el inicio de la Guerra Fría, la postura de Roosevelt fue un factor restrictivo, pero inmediatamente después de su muerte, Churchill ordenó que se acelerara la preparación de la Operación Impensable. El primer objetivo era hacer retroceder a las tropas soviéticas fuera de la frontera oriental de Polonia. Polonia era importante para Rusia. Era un país grande, con una población considerable, y se encontraba entre Rusia y su antiguo enemigo, Alemania. Por eso, Stalin estaba decidido a que Polonia tuviera un gobierno muy favorable a Rusia. Pero tal resultado no complacería al Reino Unido. Según la Operación Impensable, las divisiones de soldados y oficiales alemanes recluidos en los campos de prisioneros de guerra en el norte de Alemania y sur de Dinamarca deberían participar en el ataque contra el Ejército Rojo. El ataque contra la Unión Soviética estaba respaldado no solo por las fuerzas británicas y estadounidenses que estaban bajo el mando de Montgomery y Eisenhower. Se calcula que había más de 10 divisiones alemanas, incluyendo unidades de las Waffen-SS que se mantenían en reserva para atacar a la Unión Soviética junto con las fuerzas angloamericanas en el momento propicio. Churchill estaba obsesionado con la idea de atacar a Rusia con la ayuda de 100.000 prisioneros de guerra alemanes, bajo la premisa de que los rusos, aunque habían ganado la guerra, habían visto debilitado su potencial militar y que si estos no recibían armamento estadounidense y conservas procedentes de los mataderos de Chicago, se les podría derrotar rápidamente. Heinz Simon se enteró de esos planes por su tío, un teniente de la Wehrmacht que se rindió a los británicos en la primavera de 1945. En aquel entonces se les ofreció a él y a decenas de miles de soldados y oficiales del ejército nazi participar en una operación contra los rusos. Daba la impresión de ser una persona con mucho tiempo libre y que hacía lo que le apetecía. En teoría no estaba prestando servicio. Se suponía que tenía que motivarlos. Y para ser más precisos, ¿a qué se refiere con motivar? Motivar en el sentido de decir, chicos, pueden volver a enfrentarse a los rusos. Tienen el respaldo del Reino Unido, Estados Unidos y Francia. Y así podremos hacer retroceder a los rusos hasta sus posiciones iniciales. No se refería a la Unión Soviética, sino a los rusos. Y con lo de hacerlos retroceder hasta sus posiciones iniciales, quería decir más allá de Polonia. El reclutamiento no se limitaba a los prisioneros de guerra. También se estaban elaborando planes en los cuarteles militares. La contrainteligencia soviética obtuvo una nueva confirmación de ello en noviembre de 1945. En aquel momento, en la zona de ocupación controlada por el Ejército Rojo, detuvieron a Anna Maria Kruger, una exteniente del ejército alemán que se trasladaba por Berlín libremente. Según lo estipulado, ella debería encontrarse en un campo de prisioneros de guerra británico. La sospechosa mujer alemana fue detenida e interrogada por agentes de la contrainteligencia soviética. ¿Qué sabe sobre la formación de las divisiones alemanas bajo la dirección del Estado Mayor del Grupo de Ejércitos Norte? En base a las conversaciones mantenidas entre el mando del 8º Ejército del Reino Unido y Kramer, el general del Cuerpo de Tanques sé que el Estado Mayor del Grupo de Ejércitos Norte tiene previsto formar 4 divisiones alemanas.
Entre los oficiales circulan persistentemente rumores de que estas divisiones volverán a formarse y participarán en una guerra contra la Unión Soviética del lado de los británicos, y de que supuestamente esta guerra comenzará a más tardar en la primavera de 1946. El inicio del ataque contra la Unión Soviética estaba previsto para el 1 de julio. Por parte de Estados Unidos, la idea del primer ministro británico contó con el apoyo del general Patton, uno de los principales mandos militares del ejército estadounidense en Europa. No podemos entender a un ruso más que a un chino o a un japonés. Y por lo que he visto de ellos, no tengo ningún interés en entenderlos, excepto conocer cuánto plomo o hierro se necesita para matarlos. En aquel momento se produjo un debate a raíz de la postura del general del ejército de Estados Unidos, George Patton, quien quería seguir avanzando por toda Europa. Pero no tuvo éxito porque el general Eisenhower, que era el comandante supremo, afirmó: "No, hemos llegado a un acuerdo. Nos detendremos en la frontera donde decidimos parar". Coquetear con los alemanes y conspirar a espaldas de un aliado no era nada nuevo para Churchill. Bueno, claro que todo se remonta al encuentro de Churchill y Stalin en Moscú, cuando se acordó que Bulgaria, Rumanía y Polonia serían al 90% rusas, y Grecia quedaría en Occidente. Господин премьер-министр Великобритании, почетный караул от частей московского гарнизона по случаю вашего отъезда построен. Начальник почетного караула капитан Гуркин. En febrero de 1945, en Yalta, Roosevelt apoyó el acuerdo entre Stalin y Churchill. El primer ministro británico hizo todo lo posible para demostrar que no forjaba planes contra Moscú. Al abandonar el territorio soviético, expreso a todos ustedes y a sus líderes, sobre todo a su gran líder, al comandante en jefe, el mariscal Stalin, la gratitud y la admiración por los rusos, su ejército y su valiente pueblo. Rezamos para que nunca más se les someta a las crueles pruebas que han superado con tanta gloria. Los británicos ni tampoco de los estadounidenses. Los soviéticos se impusieron militarmente, derrotaron a la máquina de guerra alemana e hicieron que los alemanes tuviesen que volver corriendo a Berlín. Ellos tomaron el control de la Europa del Este y Central y como resultado ganaron la iniciativa militar, política y diplomática. Con el objetivo de evitar una victoria decisiva de Rusia sobre Alemania, altos funcionarios de Estados Unidos y el Reino Unido negociaron secretamente con los nazis en marzo de 1945. Una vez que quedó claro que Alemania iba a perder, estos contactos se intensificaron. La oficina de Himmler envió al general de las SS Wolf para que negociara directamente con el jefe de la Oficina de Servicios Estratégicos de Estados Unidos en Suiza, Dulles. El 8 de marzo de 1945, el futuro director de la CIA, Allen Dulles, recibe al general de las SS, Karl Wolf, en un apartamento clandestino en Zúrich. Discuten un plan secreto para la libre retirada del grupo de ejércitos C alemán desde Italia. La Segunda Guerra Mundial aún no había terminado, pero el primer frente de la Guerra Fría ya se había abierto. Los británicos lo llaman Operación Crucigrama, mientras que en Estados Unidos se conoce como la Operación Aurora. En realidad no creo que la Operación Aurora había sido autorizada por el presidente. Creo que quizás Churchill apoyó la iniciativa. Dulles estuvo muy involucrado, así como los británicos. Las negociaciones se realizaban en secreto, sin que los soviéticos estuvieran al tanto ni participaran en ellas. Básicamente permitiendo que los alemanes se rindieran en Italia, pero no rindiéndose realmente, sino permitiéndoles enviar sus fuerzas al frente oriental para luchar contra los rusos. Es lo que buscaban los aliados occidentales, y los alemanes tampoco estaban en contra. Una vez que el frente italiano colapsara, todo el frente occidental, que en aquel momento corría aproximadamente a lo largo de las fronteras de Alemania y Francia, por los Países Bajos y Bélgica, colapsaría también. En consecuencia, los aliados occidentales ocuparían toda Alemania, incluyendo Berlín, imponiendo sus propias reglas.
Roosevelt se enteró de estas negociaciones a través de Stalin, quien después de recibir la respectiva información de su servicio de inteligencia le escribió al presidente estadounidense acusando a los aliados de conspirar a espaldas de la URSS. Fue en ese momento que Roosevelt presionó a Churchill y estaba de acuerdo en que hacía falta una rendición incondicional y que había que llevar la guerra hasta el final. Fue una rendición incondicional, no una paz negociada. Pero después de la muerte de Roosevelt no había nadie que pudiera detener a Churchill. Su nivel de influencia se disparó casi instantáneamente. Básicamente, el primer ministro británico abandonó los acuerdos de Yalta con Stalin y convenció al nuevo presidente de Estados Unidos, Truman, para que apoyara su lucha contra los soviéticos. Justo después de que Truman asumiera el cargo, Churchill envía a Anthony Eden para que éste se reuniera con Truman y presentara el punto de vista británico. De hecho, Churchill siempre quiso que Estados Unidos entrara en guerra con la Unión Soviética. Tan solo 10 días después de asumir el cargo, Truman recibió a Vyacheslav Molotov, el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética, que viajó en avión desde Moscú. En esos 10 días, Truman ya estaba reconsiderando la alianza de los tiempos de guerra. En lugar de ver a los soviéticos como unos buenos aliados que habían hecho casi todo para derrotar a los alemanes, él percibe a los soviéticos como un enemigo que está incumpliendo todos sus acuerdos. En la reunión, Molotov intentó protestar, diciendo que la interpretación de Truman de lo acordado en Yalta era errónea. Truman lo ignoró y al echarlo dijo: "Eso es todo. La reunión ha terminado". Molotov afirmó: "Nunca me habían hablado así en mi vida". Ese es el ambiente que reina cuando los aliados se reúnen en Potsdam para tomar decisiones claves sobre el orden mundial de la posguerra. Durante las negociaciones, Stalin les dio a entender que conocía la existencia de la operación impensable. Cuando hablaba con Churchill, casualmente tocó el tema de los prisioneros de guerra alemanes que se habían rendido, pero no los habían desarmado. Otra vez el primer ministro del Reino Unido tuvo que salir de un aprieto. De hecho, ya no era importante porque todos sabían que Churchill había perdido el poder al sufrir una terrible derrota electoral. Tuvo que salir de Potsdam cuando su sucesor, Clement Attlee, oficialmente asumió el cargo incluso antes de que la conferencia terminase. A pesar de ello, fue Churchill quien pasó a la historia como el hombre que oficialmente inició la Guerra Fría. El 5 de marzo de 1946, el ex primer ministro del Reino Unido, que estaba visitando al presidente estadounidense, pronunció un discurso en la Universidad de Westminster en Fulton, Missouri, que hoy en día se conoce en todo el mundo como el discurso del telón de acero. A shadow had fallen upon the scenes so lately lighted by the Allied victory. Nobody knows what Soviet Russia and its Communist International Organization intends to do in the immediate future, or what are the limits, if any, to their expansive and proselytizing tendencies. Afortunadamente, nunca se convirtió en un combate real. Es cierto que esta confrontación, que llegó a conocerse como la Guerra Fría, la definió Churchill por primera vez en el discurso que dio solo un año después del fin de la guerra. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Dio el discurso del telón de acero porque se lo había pedido el presidente Truman. Mi abuela no sabía nada de la Universidad de Westminster en Fulton. Apuesto que pocas personas la conocían. Y ahora todo el mundo la conoce. Harry Truman simplemente le tendió una trampa. Lo hizo solo para que Churchill respaldase lo que estaba pasando en el contexto de las actividades anticomunistas en Estados Unidos, en particular en el Senado y en el Comité de Actividades Antiestadounidenses. Efectivamente, Truman leyó todo el discurso y le dijo a Churchill que estaba completamente de acuerdo. Sin embargo, después, cuando se produjo una fuerte reacción contra las palabras de Churchill en Estados Unidos, Truman mintió y dijo que no sabía absolutamente nada de lo que iba a decir Churchill. I do not believe that Soviet Russia desired war. What they desire is the fruits of war and the indefinite expansion of their power and doctrine.
Eso causó una gran conmoción a muchos estadounidenses. Recordemos que durante la guerra a los soviéticos se los consideraba héroes. Los estadounidenses sabían que fueron los soviéticos quienes acabaron con los alemanes en la guerra. El mismo Roosevelt dijo que fueron los soviéticos. Por lo tanto, es verdad que fueron los soviéticos quienes los derrotaron y los estadounidenses lo sabían bien durante la guerra. Entonces la cuestión es cómo logras que aquellos soviéticos vistos como aliados y héroes de Estados Unidos pasasen a ser el enemigo. Hoy en día, cuando hablo con la gente, muchos siguen con la mentalidad de la Guerra Fría y piensan que la Unión Soviética ahora es la Federación de Rusia y que todavía es el enemigo, que siempre lo ha sido y que siempre lo será. Como solía decir Eisenhower, el complejo militar industrial siempre necesita un enemigo. Es así de simple. Las armas que actualmente se envían a Ucrania en grandes cantidades simplemente sirven para aumentar los beneficios de las empresas fabricantes. La Guerra Fría ya no es más una Guerra Fría. Ahora es un conflicto abierto entre los intereses nacionales de Moscú y los intereses nacionales de, digamos, Washington y otras capitales occidentales.